entonces yo, si te parece, lo que paso es a hacerte una entrevista. Bueno, pues muy bien. Vamos a ver, nos vamos a plantear que estamos en los años 40, ¿no? Hemos pasado ya, digamos, una fase en la cual ha habido una serie de cambios, como no puede ser de otra manera, en nuestra cultura, en nuestra forma de vivir, y por lo tanto llegamos a un momento, digamos, muy transgresor, que es el tema de la Segunda Guerra Mundial en los años 40. Entonces, yo te plantearía y te pregunto, a partir del año 45, más o menos, que es cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, renace entonces la alta costura en Europa. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo, bajo tu criterio? Bueno, normalmente nunca hay una causa principal, es una suma de causas y es curioso porque la historia sabemos que se repite, pero es que es verdad y parece que nunca aprendemos. Y además, no solamente eso, sino que creo que estamos en otra vuelta de tuerca y, salvando las distancias, hay ciertos vehículos de coincidencia. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, que deja arrasada Europa, España además está arrasada, pues se produce, vamos a decir, una vuelta a empezar de cero. Las fábricas tienen que volver a producir, muchas habían sido bombardeadas, otras no. Hay que volver a optimizar la economía. Y la moda, que es yo aquí, a ver si lo sé hacer bien, eso es. Suelo comenzar con esta frase de Honoré de Balzac, que además la pongo en todas las conferencias porque me parece que es tan simple. Uy, esto creo que va solo. No. Está bien. Sí, es que aquí lo veo de una manera y me parece que ahí sale de otra. Bueno, el caso es que el que la moda solo ve moda es un necio. La moda siempre se ha frivolizado, parece que incluso los propios cronistas de moda eran analfabetos de moda, hablaban de la moda como esos trapitos, esas cosas que llevan las mujeres, no, esas cosas que llevan las mujeres, los hombres, los niños, y que lo producen las fábricas y que es un sector transformador del primario, secundario y terciario, ¿no? Es decir, que detrás de una camisa, por citar un ejemplo, puede haber una oveja, puede haber un algodón, puede haber una industria y luego está el artesano que lo confecciona y el vendedor que lo vende y en la actualidad toda la plataforma online que lo distribuye o lo vende. Con lo cual la moda siempre está por delante de la sociedad. La sociedad va mucho más lenta que la moda. De hecho, los que siempre están por delante normalmente son criticados y luego la sociedad va detrás y lo asume. Entonces, dicho esto, tras la Segunda Guerra Mundial, la moda, que era una industria poderosísima, pensemos que la Segunda Revolución Industrial es de marcado carácter textil, está la industria pesada, pero está la industria textil, que es la que genera riqueza, pues en Inglaterra, en Francia, en Italia, en España, en Alemania, en Estados Unidos, importantísimo, etcétera, ¿no? Y esa moda tiene que volver a encarrilarse. Bueno, pues, ¿quién es en ese momento el gran comprador de esa alta costura que ya había caído en desgracia en el año 29 con el crack del 29? Bueno, pues el gran cliente en ese momento es Estados Unidos. Estados Unidos, yo diría América, en general, Latinoamérica, con puntos muy concretos, Estados Unidos y Canadá, que siempre nos olvidamos y es un país muy potente. La alta costura es un oficio, como pueden ver aquí, eso es en la imagen, que realmente la alta costura y la costura poco ha cambiado en el tiempo. De hecho, se siguen cosiendo los botones de la misma manera, se sigue haciendo un dobladillo de la misma manera, cortar al bies sigue siendo igual. Lo que ha cambiado es el sistema productivo y el precio. La alta costura, que además nutría poderosísimamente a todos los grandes talleres y todas las grandes firmas internacionales, y luego hablaremos de las nacionales, ven en ese nuevo cliente, que es el cliente americano, que demanda moda europea, pero que además está consumiendo y está fabricando la suya, pues ve que tiene que volver a enamorar. Y de alguna manera siempre estamos así. De alguna manera, después de una crisis hay que volver a conquistar nuevos mercados. Hoy en día el mercado a conquistar que todo el mundo quiere es el mercado asiático o del sudeste asiático, ¿no? Bueno, pues en ese momento la gran potencia mundial era Estados Unidos. Y hacia ellos apuntan, hacia volver a ese resurgir, y quiero hablar de Dior o de Valenciaga, que ya estaba desde el año 37 en París y tenía
3 casas en España abiertas y a todo tren, pues de alguna manera se produce ese enamoramiento porque lo que ven ellos es que este es el que realmente va a comprar y vuelven otra vez a crear ese sueño, que en eso los franceses lo han hecho muy bien, de venderles, digamos, ese sueño de la excelencia, no solamente del glamour, sino de la exquisitez, porque tenían un grupo de gran masa con dinero, y no solo son las grandes petroleras, sino es una poderosísima clase media que quería comprar moda europea que se había dejado de fabricar y que tras la Segunda Guerra Mundial el propio país, Francia a la cabeza, dice esto hay que empujarlo porque esto nos sacará a todos del atolladero. Porque el que venía a comprar no solamente venía a comprar ropa y se iba, o colecciones y se iba, también iba a los restaurantes, ya que iba al teatro, frecuentaba al ballet, etcétera, etcétera. Con lo cual, con un traje daban de comer a todo lo que son las industrias paralelas. Resumiendo, vamos a decir. Sí, no, perfecto. ¿Cómo se trasladó a España esa alta costura? Porque efectivamente en España también hubo un desarrollo de un proyecto empresarial. Sí. A ver, alta costura ha habido en todos los países porque en todos los países ha habido ricos igual que ha habido pobres. Y la alta costura sirve para vestir a los ricos y a los nuevos ricos. Tras la guerra civil, que hay que reconstruir el país, que es un desastre, están los ricos de toda la vida y los nuevos ricos que se suben a ese carro de los triunfadores de la guerra. Esta gente está produciendo y necesitan, porque además España entonces entra en un periodo que también es matizable, de aislamiento geopolítico, necesitan volver a vestirse. Pero es que alta costura ha habido siempre. Quiero poner esta imagen. Esta es una imagen de un folleto de la cooperativa de alta costura. Queda mal que lo diga, pero creo que tengo uno de los mejores archivos de la cooperativa porque el Museo del Traje me lo ha dicho. Y es un tema que jamás se ha tocado demasiado porque estamos hablando de un periodo que es complicado de explicar, pero hay que hacerlo. Ese es un folleto de los modistos que estaban agrupados para presentar 2 veces al año sus colecciones a esa otra élite, a la imagen del lado, a esa élite que en el año 41, mientras España se moría de hambre, seguían bebiendo champán y bailando en el Ritz. ¿Esto es polémico? Sí. Pero esto es lo que pasó, igual que en Francia, la moda francesa ha sabido tapar muy bien que era colaboracionista con el gobierno, bueno, por decirlo de alguna manera, con la invasión nazi, ¿no? Entonces, bueno, ellos saben tapar sus heridas de guerra y nosotros pues no lo sabemos hacer bien. Pero lo cierto es que aquí se producía y se consumía. En niveles, vamos a decir, bajos, porque el grueso de la población estaba muy mal, sí, pero también se vendía fuera. ¿Esto qué pasa? Todos estos creadores se juntan, tenían unos largas experiencias, otros estaban más o menos empezando desde el año 20, 25, y se añade pues, la nueva ola, que entonces es bueno, un señor llamado Pertegaz, que se adscribe a la cooperativa en el año 42 cuando tenía 23 años, y es admitido. ¿Quién estaba detrás de la cooperativa? Ellos, los creadores, porque el creador lo que quiere es vender. El creador quiere crear, pero vender, porque si no vende, no crea. Se acaba el negocio y se va a otra cosa. Y detrás, que esto es lo interesante, que esto era un calco de lo que ellos copiaron, vamos a decir, o intentaron plasmar, que era la Cámara Sindical de la Alta Costura Parisina, esa que estaba también organizada y con tanto apoyo institucional para poder vender moda fuera. Detrás de ellos, detrás de la cooperativa, quien estaba empujando eran todos los fabricantes textiles. La cooperativa estaba radicada en Barcelona porque la industria textil catalana era poderosísima, que ahora está hecha de añicos. Pero bueno, lo que había en el pasado es lo que hay que intentar copiar lo bueno y recordar lo malo, para no repetirlo. Bueno, pues esa industria textil lo que hacía era empujar, no a los creadores, es que el creador necesita un tejido para trabajar. Sin tejido no hay nada. Y no solamente eso, estaban también los que eran los fabricantes de calzado, los que eran los fabricantes de cuero, bolsos, sombrerería, peluquería, maquillaje. Maquillaje, cuando me refiero a maquillaje, me refiero a grandes firmas de cosmética, etcétera, etcétera, que todos hacían empujar para que eso fuera adelante. ¿Y quién era su cliente de estos primeros desfiles cuando es, digamos, a nivel nacional? Pues su primer cliente primero son las propias modistas del resto de España, que no podían salir fuera, pero que tenían una clientela a la que tenían que vestir y querían seguir las orientaciones de lo que estaba de moda, y luego
sus propios clientes naturales de las casas de costura que querían ver las colecciones, lo cual se pasaba por separado y con condiciones diferentes. Y esto les va tan bien que cuando en Francia les llegan los clientes americanos, España, la cooperativa, presidida por Pedro Rodríguez, que bueno, no sé si lo conocen, un modisto de alta costura bueno, maravilloso, dicen, nosotros también queremos ese pastel. Y no sé si me adelanto a otra pregunta. Sí, te iba a preguntar precisamente eso. ¿Cuáles eran la cooperativa española que se creó? Me pregunto qué actividades hizo para poder... Perdón. Sí, mi pregunta es, para poder captar a esos compradores de Estados Unidos o, como bien decías tú, de americanos, ¿qué influencia intentaron hacer? ¿Qué quisieron o qué actividades quisieron hacer para atraerlos hacia su moda y no hacia las de París, sino a la española? Pues mira, esa es una pregunta que parece muy sencilla y que es complicada porque cómo se hace en un momento donde bueno, pues, todo es bastante complicado, ¿no? Para empezar, yo creo que hicieron una cosa muy buena, que es que si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Y lo que hacen en el año 52... pensemos que en el año 53 España se empieza a abrir al exterior gracias a los pactos de Madrid, que el próximo año se cumple, creo que es el 70 aniversario, si cuento así de cabeza más o menos, 70, sí creo que sí. Bueno, el caso es que en el año 52, oliéndose ya por dónde va el tema, deciden ir a buscar al comprador americano. ¿Y quién es el comprador americano? El comprador americano son los grandes almacenes americanos. Son los jefes de los grandes almacenes, que son las cadenas de distribución natural en Estados Unidos, un país que es gigantesco y donde además a lo mejor tú puedes vivir a 100 kilómetros del centro de la ciudad, ¿no? Y donde además estos grandes almacenes americanos tenían la exclusiva de Dior, de Balenciaga y demás, iban a Europa, compraban el derecho de reproducción o de repetición del modelo, etcétera, lo que ellos acordasen, y o bien los vendían directamente, los importaban directamente de Europa, o bien los reproducían con unas licencias de reproducción ya que además pagaban altísimas. Bueno, pues van a esos compradores, a esos clientes, y los traen a todo tren. Es decir, si no hay dinero por en medio, puede haber muy buenas ideas, pero se quedan en ideas. Los traen con toda la prensa americana, el Harper's Bazaar, el Vogue USA, un medio que era el Women's Daily Wear, que era importantísimo porque era el gran medio de tendencias de la mujer americana. Bueno, pues prensa también de Latinoamérica, que nos olvidamos, y ya había grandes ciudades con un potencial económico muy fuerte, prensa canadiense y prensa inglesa. Los alojan en Madrid en verano del 52, les montan unos desfiles de súper lujo, y además no solamente estos desfiles para pasar sus colecciones, sino además le montan lo que a mí me parece muy interesante, lo que se llamará la Feria de Artesanía Española, que es decir, bueno, ya que ustedes vienen aquí, no solamente vamos a venderles nuestros trajes, nuestros sombreros y más, sino que les vamos a vender paraguas, mantelerías, las muñecas, las Mariquita Pérez, abanicos, mantones, todo aquello que de alguna manera luego fue lo que la gente entiende por souvenir, y que además tenía un valor muy alto porque casi todo era hecho a mano, con un precio que aquí ellos, para vender al mercado americano, lógicamente subían los precios, que es lo que siempre pasa, igual que tiene más dinero, pues lo cobras más caro, pero que les seguían pareciendo a los americanos baratísimo o un precio muy razonable si lo comparaban con lo que era París. Y lo cierto es que les va muy bien. Que en el Ola salga triunfo de la moda española, bueno, pues puede ser el lenguaje rimbombante de la época, puede ser que es un medio nacional e intentamos un poco maquillar, pero lo que ya no es tan normal es que esto a su vez salga en Estados Unidos. Y aquí tienen la revista Life, que fue portada y tenían grandes reportajes sobre la moda española, porque estos modistas lo que hacen es decir, bueno, ¿cómo nos vamos a diferenciar, cómo vamos a presentar estas colecciones con respecto a París, ¿no? Y pensemos que los años 50 son los años del fasto, y el fasto en la moda es el bordado. El bordado, las telas riquísimas, las plumas, todo lo que es lo más caro y lo que lleva más horas de producción. Y lo que lleva más horas de producción es el bordado. Y España tiene
una gran tradición en oficios, muchos que no sabemos apreciar porque están la mitad o en extinción o se asocian a regionalismos, los trajes regionales, etcétera, pero que los trajes regionales, si lo miramos con los ojos de la moda, aparte de que es moda, es artesanía y oficio. Y deciden, que es una idea que es muy buena, que luego también pagarán un precio por ella, diferenciarse de la moda, de lo que se está haciendo en ese momento de línea de moda, presentando una moda marcadamente de carácter español. Y cuando digo eso, ¿a qué me refiero? Pues a que directamente se van a los trajes regionales como motivo de inspirador, que es que además ahora es a lo que se tiende a ir, y eso que han estado muy cuestionados, para, digamos, presentar cada uno con sus colecciones ese motivo como línea de inspiración. Y eso es importante, nos guste el tema o no, porque una de las cosas que le ha pasado a la moda española es que ha tenido como diferentes creadores muy opuestos entre sí y al final desde fuera te suelen ver como diciendo sí, pero ¿cuál es la línea que destaca? Porque la línea francesa tiene un estilo, la línea italiana tiene otro, la línea inglesa tiene otro y la línea española es como de nombres sueltos, pero no hay un hilo en común que creo que tiene que haber. Bueno, pues ellos decidieron hacerlo y decir, bueno, pues vamos a optar por esto, por este folclore, por así decirlo, porque es lo que nos representa y porque además es donde está recogido pues, lo mejor que en ese momento se valoraba, que eran los bordados y que era esa riqueza, y sobre esa línea hicieron toda una serie de colecciones que la verdad es que fueron de un éxito abrumador. Abrumador, como vemos aquí, que pone Spanish Styles, el estilo español atrae a compradores de Estados Unidos. Y esto está publicado por la prensa americana. Y realmente hay que hacer un vaciado de hemerotecas internacionales para darse cuenta. He traído ejemplos de la prensa americana porque me he ceñido a eso, pero se encuentran en Puerto Rico, en Río de Janeiro, en Buenos Aires, en Cuba, que nos olvidamos que existe. La Habana era una ciudad poderosísima, más influyente de lo que pensamos, Canadá, Francia menos porque Francia sabía que tenía un problema y lo que hacía era, bueno, esto no existe, ¿no? Pero sobre todo Inglaterra y los Países Bajos, especialmente Dinamarca. Pues yo creo que es que prácticamente me has dejado ya sin preguntas. Bueno, igual es que me he extendido demasiado. No, tengo una pregunta que sí que has explicado, además con sumo detalle y con imágenes, que me ha gustado muchísimo y te soy sincera que esas fotos no las había visto, para nada. Bueno, casi y me nadie. ha sorprendido. No las tenía, no las había visto. ¿Por qué se puso de moda la línea española entre creadores internacionales? Esa sí es una pregunta importante. Sí, pues porque vende. Resumidamente. Los americanos quedan de alguna manera fascinados, que luego será un cliché, cuidado, que lo que funciona al principio hay que tener mucho cuidado en la administración de lo que es bueno, porque luego al final acaba repitiéndote, que en el caso de ellos, que les pasó sobre todo a finales de los 50, luego presentaban otras colecciones porque la moda avanza, porque las siluetas cambian, porque se llevan otras cosas y pensemos que los 60 es la primera parte de los años 60, todavía es del triunfo de la alta costura, de la edad de oro, de lo que se supone que es la edad dorada, que iría del 45 al 65, pero del 65 en adelante es el caos llegado con el prêt-à-porter y sobre todo con las tribus juveniles que vienen demandando otra cosa, ¿no? Bueno, pues ellos, esa primera parte, cuando luego intentan presentar otro tipo de colecciones, porque ellos también evolucionan y porque tienen otras cosas, los clientes americanos les siguen pidiendo esas líneas. De alguna manera, al final será el cliché de lo español, pero lo que sí es cierto es que cuando pensamos en un traje de Dior, que pensamos estas imágenes de fasto, de bordados y demás, los trajes españoles eran muchísimo mejor bordados, además reconocido por los propios americanos, porque el bordado español, en concreto el de Pedro Rodríguez, que les invito, si no conocen el modisto, que busquen. Yo ahora en verano estuve de comisaria de una exposición de Pedro Rodríguez en San Sebastián, porque tuvo casa allí, y bueno, pues para un poco ilustrar qué es lo que hacían, eran incopiables directamente. A día de hoy no se sabe ni cómo están bordados, no se sabe si primero cortan y luego bordan o bordan el tejido y luego cortan. Bueno, pues de alguna manera esa línea, ese estilo de lo que estaríamos hablando de, vamos a decir, lo español, que tampoco es exactamente eso, porque lo que hacen es leer, digamos, la indumentaria que iría de Castilla hacia Extremadura, básicamente hasta llegar a Sevilla, y esa parte es lo que de alguna manera extrapolan a las creaciones, ¿no? Es un motivo inspirador. Bueno, pues cómo eso luego se lleva a la moda. Eso funciona, venden y que hace el que
empieza a vender menos, que en ese caso es Francia, que les daba terror cualquier tipo de competencia, copiarlo. ¿Quién es el gran copiador? De hecho, la línea española se pone de moda, se llama línea española. Una de las aportaciones son los boleros, entre otras cosas, el bolero para los trajes de fiesta de noche, que además se llama bolero en todos los idiomas. Uno de los grandes copiadores es Dior. No es el único, todos lo copian. Lanvin Castillo, etc. ¿no? Si ven aquí, eso es. Si ven aquí, el modelo de la izquierda es un modelo del año 59 que ya presenta otra línea más corta, más de cóctel. Es un modelo de Christian Dior del año 59 que ya en ese momento es la primera o segunda colección de Yves Saint Laurent dentro de Dior. Yves Saint Laurent, que además tiene en el año 76, creo recordar, una colección llamada Las mujeres españolas y los poetas románticos. España siempre ha sido un motivo inspirador para la creación, siempre. La línea, desde las líneas de las pinturas de Velázquez y Goya hasta todo el tipismo que a nosotros nos puede llegar a horrorizar porque nos hemos cansado de todo eso y porque se asocia a lo rancio, pero que fascina fuera. Bueno, pues ellos lo copian, yo creo que simplemente porque ven que se vende, pues si se vende, lo imito. Lo imito, lo llevo a mi terreno, pero lo imito. Y lo cierto es que la línea española tiene bastante presencia en Estados Unidos, bastante difusión y un mercado que no les fue nada mal. ¿Les fue a todos igual de bien? No. Como todo, siempre. No a todo el mundo le va igual. Pero lo que sí es cierto es que no solamente vendieron los que estaban dentro de la cooperativa, los 5 grandes que se llaman, que además bueno, pues son como los 5 grandes nombres de la historia de la moda de la alta costura española, que es Pedro Rodríguez, Pertegaz, Asunción Bastida, el Dique Flotante, que ya no existe, y Santa Eulalia, que todavía existe, que ahora es una boutique multimarca en Barcelona, ¿no? Pero lo importante es que detrás estaba todo el tejido industrial productivo, y eso sí que es importante, porque al fin y al cabo es también vender tejido a otros países para la confección, y en el tejido hay muchísimo dinero, porque es la gran industria. Italia ha sabido defender con uñas y dientes su producción industrial, que también está en crisis. Quiero decir que es que no es ninguna novedad. Cuando hay crisis para todos. Francia también. Ahora hay una deslocalización. Bueno, pues volver a localizar la producción pasa por recuperar los oficios, porque lo que pasa es que si ahora quieres producir en España y quieres volver a hacer estos bordados o estos tejidos para luego vender o confeccionar, faltan bordadores, faltan patronistas, falta lo que es la mano de obra cualificada, que además genera un salario digno y eso a su vez repercute pues, en el consumo y lo que el señor Asensio ha dicho antes, ¿no? La rueda de lo que es la evolución económica. Sí, así es, hay una gran carencia. Hemos perdido prácticamente unos años en los que no se han ido renovando la formación, no tenemos profesionales y ahora no tenemos recambio. Ese ha sido un grave problema. Yo te quería preguntar, ¿cuáles crees tú que han sido esos aciertos y, por supuesto, cuáles son esos errores que esta cooperativa de la alta costura española tuvo? Es decir, el desarrollo. Ya sabemos que con el prêt-à-porter, como bien has dicho, ahí empezó un poco el declive, pero aún así entiendo que sí tendrían sus aciertos, pero añadido tendrían también sus errores para que estén en la situación que estamos. Bueno, pues aciertos. Quería mostrar esto de la moda en Sudamérica, modelos españoles para el mercado exterior, directamente desfiles que se hacían para el público internacional y luego para su público local, y la repercusión en prensa internacional, que hablo, no sé hacer 2 cosas a la vez, si hablo no puedo pasar imágenes, y entrando en los aciertos, que aquí tenemos, bueno, pues cómo puede ser que el Harper's Bazaar ponga las colecciones internacionales en las 4 banderas de España, ¿no? Nunca ha salido tanto la moda española como en los años 50 y 60. Hoy en día tenemos nombres puntuales, pero no un concepto de que ponga una bandera, que también las banderas hoy en día están en entredicho, pero bueno, que pongan la idea de un país y luego vayan a... no se ha vuelto a conseguir eso. Esa es la gran... Por eso hay que mirar al pasado para aprender, ¿no? Aciertos. Ambición, claramente. Saber muy bien lo que estaban haciendo porque ya venían de lejos, es decir, el Christian Dior debuta en el año 47 con el gran apoyo de la industria textil de Jacques de Boussac para digamos, empujar ese diseñador. Boussac era el gran fabricante de textil, de algodones, entre otras cosas, de Francia. Cuando debuta en el año 47, Pedro Rodríguez llevaba 25 años trabajando, además con éxito. Tenía publicado un libro de estilo, de cómo vestía la mujer en Europa,
y tenía una tienda, vamos a decir, una casa de alta costura que iba a todo tren. O sea, que poco, es decir, hay que tener experiencia. Uno no se puede lanzar al exterior porque en el exterior está todo el mundo. Entonces, pecamos a veces de idealistas porque pensamos que estamos preparados y hay que saber cuándo uno está preparado. Es normal acierto error, así se evoluciona, pero creo que hay que ser también autoexigentes, que a veces nos castigamos donde no nos tenemos que castigar y nos premiamos donde no nos tenemos que premiar. Creo que hay que ser autoexigentes, tener ambición, tener mordida, ir a por todo, pero ir con un respaldo detrás. El respaldo viene por un trabajo diferenciador de calidad, un precio. España ha tenido un problema que es una virtud convertida en defecto, que ha sido barata. De los clientes americanos y la prensa americana decía, es como comprarse un Dior mejor hecho, más económico, ¿no? El precio está muy cuestionado. Parece que ahora todo tiene que ser barato. De hecho, hay terror a decir lo que te gastas y, por otro lado, vemos como las redes sociales se llenan de gente pues que hace una ostentación del lujo, ¿no? Estamos en un momento extraño. Yo diría que perverso. Y hay que salirse de ese entuerto. Pero hay que tener un diálogo y un núcleo de actuación muy definido, porque el mundo que viene ya está aquí, es complejo. Estamos todos metidos porque están las redes sociales, es decir, uno puede tener un cliente que esté en Hong Kong y no vender al que tienes enfrente. Y hay que ser muy perseverantes, que la cooperativa lo fue. La cooperativa duró desde el año 41 hasta el año 87, con lagunas, es decir, a partir de los años del 74-75 entra en crisis, pero sigue ahí. El prêt-à-porter, otro estilo de vida, otra gente que sube, etcétera, cambia mucho. Y aciertos diría, retomando para no irme tanto del hilo, perdona Carmen porque me voy. No. Espero volver. Acierto, ambición, trabajo bien hecho, mentalidad de empresa. La mentalidad de empresa es mentalidad de ganador. Sí. Mentalidad de ganador. No podemos ir con la idea de, bueno, vamos a probar y si no, no. Vamos a ir a buscar cliente. Si no vienes con cliente, has fracasado. ¿Eso quiere decir que no lo hagas? No, que a lo mejor lo tienes que volver a hacer y a lo mejor el cliente te viene a los 5 años. Pero también hay que tener mentalidad de continuar. O sea, yo creo que hay que tener mentalidad de deportista. Los deportistas están acostumbrados a ganar y sobre todo están acostumbrados a perder. Si saben perder, saben ganar. Bueno, pues yo creo que aquí somos muy cortoplacistas. Las instituciones son cortoplacistas, hay que pensar a largo plazo y los artesanos, empresarios, microempresario, medio, tal, tienen que ser a largo plazo. Medio-largo plazo. ¿Que uno quiere el resultado ya? Sí, pero es que a veces las cosas llegan con un trabajo detrás y con un esfuerzo y con muchísimas negociaciones y con muchísimas gestiones que son muy aburridas pero que hay que hacer, ¿no? Entonces creo que otro de los aciertos fue la perseverancia, tenerlo a favor, y en desaciertos yo creo que la propia época, todo lo que tiene un comienzo tiene un final. La alta costura llegó, se consolidó y fue al declive por el prêt-à-porter porque era otra sociedad. No supieron adaptarse, unos sí, otros no. ¿Qué pasaba? Firmas cerraron de alta costura porque además eran mayores. Quiero decir que Balenciaga cerró sus casas en el año 68, con el Mayo francés delante de su casa, con las calles empedradas, bueno, al revés, sin adoquines y con fuego, y dijo, yo aquí ya no aguanto más, pero es que este hombre tenía 73 años y llevaba trabajando desde los 12. Entonces, a veces el propio tiempo, que no hay reemplazo. Las empresas muchas veces son unipersonales y no son familiares, entonces no puede seguir ese legado dentro de la firma y se venden o se malvenden y el que entra pues no respeta los códigos de la marca, hace otra cosa y no funciona, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que no se supieron adaptar, muchas porque cerraron, otras porque no quisieron entrar en el prêt-à-porter y otras que si entraron les fue bien, como fue luego más adelante el caso de Pertegaz, que hizo un prêt-à-porter excelente, o Helio Berhayer, que es el nuevo que sale en los años 60. Esta es una portada de Helio Berhayer para el Vogue UK, para el Vogue de Inglaterra, y una etiqueta de él vendiendo en los Marshall & Field. Y que sí se supieron adaptar al prêt-à-porter, ¿no? Entonces creo que hay que saber adaptarse a los cambios. Los cambios normalmente no nos gustan,
pero hay que saber adaptarse para continuar, ¿no? Y ver cómo yo puedo crecer dentro del cambio, que eso es muy difícil de hacer. Muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Y sobre todo, yo creo que otro de los desaciertos, y un poco ya para acabar, porque el día es muy largo, creo que optamos por un modelo de producción interesante, que es el retail, que no lo inventamos nosotros. Yo vengo de trabajar en empresa privada de gama, vamos a decir, media alta, de fashion retail. No inventamos el retail en España, pero sí lo perfeccionamos. Y cuesta mucho, al igual que les cayó un poco la etiqueta de que era muy buena calidad, muy buena producción y más barato que Francia, cuesta mucho ahora salir a vender con la imagen que tiene España de precio barato por todas las grandes cadenas de distribución. Y esa es la gran lacra que hay que sacarse de encima. Y no es fácil el tema, porque España, cuando preguntas fuera qué marcas conocen, la primera que dicen es Zara. Vamos, yo diría que Zara y ya está. Y en cambio sí saben reconocer que hay muy buena artesanía, que hay muy buen oficio, que hay muy buen profesional, que hay buena calidad, que hay variedad, pero no ponen nombre, ni marca, ni diseñador, ni nada. Más bien lo ven como un país para ir a producir, para luego ellos etiquetar, ¿no? Que está bien y está mal, claro. Muchas gracias.